Hola, buenas noches. Aquí empieza nuestro programa de esta noche y bueno, destacar la Unión Deportiva Las Palmas, que se enfrentaba a un Mirandés que, por cierto, nunca había ganado en el campo de Miranda de Ebro, y bueno, y sobre todo porque las últimas jornadas viene renqueando, y también, como no, el Herbalife Gran Canaria, que se enfrentaba en la mañana del domingo al Murcia. Pero no nos vamos a retrasar más y damos paso ya a Canal Deportivo con titulares. El Herbalife Gran Canaria quería seguir la racha de victorias que la pasada semana lo hacía a domicilio ante el Bilbao, y en esta ocasión pues tenía que vencer al Murcia. Gran victoria la conseguida por el Herbalife Gran Canaria en la mañana del domingo en el Gran Canaria Arena frente a Lucas Murcia por 85-79. Correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa. Desde el primer minuto se notaba que los dos equipos iban a por la victoria, con un electrónico muy igualado. Se adjudicaba el parcial el equipo amarillo por 2 puntos de diferencia, 26-24. En el segundo cuarto no cambiaría las tornas con los dos equipos a tope, en el que el Herbalife Gran Canaria se imponía en el parcial en el último minuto por un solo punto, 19-18, que dejaba un marcador al final del primer tiempo favorable a los de casa de 3 puntos, 45-42. Comenzaban bien los locales el tercer cuarto, incluso aumentando las diferencias, pero en los minutos finales el equipo pimentonero daba la vuelta al marcador y se adjudicaba el parcial por 13-17, dejando un marcador favorable al Murcia de 58-59. Se llegaba al último cuarto con un marcador ajustado. Tomaba la iniciativa el equipo amarillo, ya que le endosaba un parcial de 9-2 a los pocos minutos de comenzado el cuarto. Parecía que le iba a resultar fácil el camino de la victoria. No sería así, pero al final vencía de 6 puntos, 85-79. Máximos encestadores serían Harper con 22 puntos por el Herbalife Gran Canaria y Booker con 23 por el Lucas Murcia. La lucha canaria tenía una cita en tercera categoría en el Terrero Tomás el Bombero. Se enfrentaba el Santa Rita con el Castro Morales. Desde el final, victoria fácil para los de la capital por 12-7. El Santa Rita Energy Nutrition Las Palmas venció por 2-7 al Castro Morales de Telde, luchada correspondiente a la quinta jornada de la primera vuelta de la 51 edición de la Liga Cabildo de Gran Canaria en tercera categoría, encuentro que tuvo como escenario el Terrero Tomás el Bombero de Lomo Los Frailes en Tamaraceite y donde arbitraría Sergio Jorge. Los actuales campeones de liga que dirige y entrena Tito Cáceres no dieron opción al histórico Castro Morales, que retornó esta temporada a las competiciones oficiales de categoría senior. Pronto un 7-1 en el marcador que parecía definir, pero la salida de los destacados en el conjunto teldense les acercaron a un 8-7. Sorpresivamente ahí se quedaron. José Santana puede con Jorge Rivero en la tercera, Geray Mayor elimina a 2 rivales pero cae ante Benearo Hernández, y finalmente Raúl Mayor también vence a 2 contrarios, pero le quitaba de brega a Itami Martín.
No tuvieron que salir a bregar los destacados de Santa Rita, Gustavo Díaz y Marcos Correia. Con este resultado, el Santa Rita se mantiene en los puestos de cabeza con 3 victorias y 1 derrota, teniendo que visitar ahora el sábado de la próxima semana en el terreno del Batán a un recuperado de Argoma, que se codea con los líderes. Por su parte, el Castro Morales solo lleva una victoria en las 5 luchas disputadas y recibirá el jueves en su terreno del Lomo Cementerio al Buen Artemio. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Importante victoria del BSR en Gran Canaria en la tarde del sábado en el pabellón de la Ciudad Deportiva Gran Canaria al vencer al Fundación Grupo Norte de Valladolid y de camino, bueno, pues seguir escalando posiciones en la tabla clasificatoria. Gran victoria la conseguida por el BSR AC Gran Canaria ante el Grupo Fundación Norte Valladolid por 63-58 en la tarde de sábado en el pabellón de la Ciudad Deportiva Gran Canaria. El primer cuarto sería favorable a los gran canarios y debido a la aportación de canastas de Rosemary Hollerman y Jorge Sánchez, se adjudicaban el parcial por 23-16. El segundo cuarto tendría tintes parecidos, ya que a pesar de que la estrella pucelana del australiano Stirners no funcionaba, sí lo hacían los argentinos Pérez y Ruggeri. El parcial se lo adjudicaban los de casa por 16-15 y un marcador al final del primer tiempo de 39-31. El tercer cuarto sería el más apretado en cuanto al marcador, ya que los vallisoletanos apretarían el acelerador y así se imponían el parcial por 13-16, dejando un marcador al final del cuarto bastante apretado de 52-47. Jugado de poder a poder, el último cuarto habría una circunstancia que haría que el BSR Gran Canaria sumara una victoria más, y es que la estrella del equipo pucelano Stivers, cuando cometía la quinta falta, conseguía que el árbitro Reyes le señalara técnica, que convertiría a Hollerman y así dejaba un marcador final de 63-58. Máximos encestadores serían Open North con 18 puntos por el BSR y Pérez con 20 por el Fundación Grupo Norte. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El Preconte Telde quería seguir su racha victoriosa en cuanto a esta categoría de la segunda división del fútbol sala femenino español y tenía que vencer
al equipo del Chiloé. Eso lo hacía en el Centro Insular de los Deportes. It is and bridge the gap between old school kids and this new wave of rap bags. I don't take sides, I spit facts. Finish at a real point when I rip tracks. I see friction between two extremes. Picture a new artist just getting into things. They only know what's out now, so to get their start, they use what's hot as the benchmark. El Precontender, a pesar de las dificultades del primer tiempo, supo rehacerse y derrotar ampliamente al equipo de Guadalajara, el Chiloé, por 5-2 en la tarde del sábado, en el Centro Insular de los Deportes. Empezaban bien las cosas para el equipo de casa, que ya a los 8 minutos de encuentro marcaba un gol por mediación de Chinea. Parecía la cosa encarrilada para el equipo teldense. Pero solo sería un espejismo, ya que 3 minutos más tarde, concretamente en el 11, la visitante Noelia conseguía el gol del empate a 1. Las cosas estaban como al principio, pero a pesar de que lo intentó el equipo canario, ya no se movería más el marcador en los primeros 20 minutos. Volvían a ponerse las cosas bien para las locales, ya que a los 4 minutos de comenzar la segunda parte ponía el 2-1 Montufo. Sería esta misma jugadora 3 minutos más tarde la que pondría el 3-1. Muni colocaba el 4-1 en el electrónico del Centro Insular de los Deportes. Recortaba para los de Guadalajara Crista, colocando el segundo gol de su equipo, y cerraría la cuenta goleadora para el Preconte Chinea en el 37, dejando un marcador claro de 5-2. Hablamos de Le Plata. En esta ocasión el Gran Canaria tenía una difícil papeleta en su pabellón del polígono de la Vega de San José para vencer, como no, al filial del Fútbol Club Barcelona. Importante victoria del filial del Gran Canaria al vencer al filial del Barça por 80-73, en encuentro jugado sábado por la tarde en su pabellón de la Vega de San José, correspondiente a la Liga Le Plata. El primer cuarto sería de color blaugrana, ya que los catalanes se impondrían en el parcial por 20-24, con destacada actuación anotadora de Sergi Martínez. El segundo cuarto vería un equipo amarillo inoperante, circunstancia que aprovechaban los visitantes para adjudicarse el parcial por 18-21 y un marcador favorable al descanso de 38-45. El tercer cuarto sería el de la reacción de los amarillos, con un Brankovic dirigiendo a sus compañeros en cuanto a anotación, ya que vencían 23-18, dejando un marcador en el cuarto de 61-63. Con las pilas puestas, el Gran Canaria apretaba en defensa y conseguía estar acertado en ataque, lo que posibilitaba que después de un parcial de 19-10 dejara un marcador favorable de 80-73. Máximos encestadores serían Brankovic con 13 puntos por el Gran Canaria y Martínez con 20 por el Barça. Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de los elementos del tiro con arco, particularmente de los parapetos, las dianas, flechas y protecciones de los arqueros.
¿Qué es un parapeto? Pues fácil, un parapeto es este elemento que tenemos para frenar las flechas. Existen de muchos materiales, no obstante ya hay un consenso en general y se utiliza normalmente etafuán. Es un material gomoso, con mucha densidad, que cuando la flecha penetra en él, al sacarla tiende a recuperar el agujero, con lo cual nos sirve durante mucho tiempo. En los parapetos colocamos las dianas. Como verán, tenemos muchos tipos de dianas distintas. En general, las dianas de colores son las dianas que utilizan los arcos de precisión. Y estas dianas, que son amarillas y negras, son las dianas que utilizan los arcos tradicionales y el arco desnudo también. ¿De acuerdo? ¿Por qué distintos tamaños? Bien, pues podemos ver que en tiro en sala, que hablábamos que se tiraba un máximo de 18 metros, se tiran unas dianas muy pequeñitas. Hay 3 dianas porque en sala se tira cada tanda, se tiran 3 flechas y se tira una flecha a cada diana. ¿Por qué una cada diana? Porque aunque parezca que es solo de las películas, si tiráramos las 3 a la misma diana romperíamos unas flechas con otras y eso saldría muy caro, así que tiramos una flecha a cada una. Este tipo de diana, que es más grande, son dianas que se utilizan, esta en particular a 50 metros de distancia con arco olímpico, y la diana grande o diana de 122 centímetros se utiliza para tirar a 60, 70 y 90 metros. Esta otra diana es la que utiliza específicamente el arco compuesto, que tira 50 metros en esta diana pequeña. Las dianas amarillas y negras son las dianas para arco tradicional, para los arcos tradicionales, como decía. Los arcos tradicionales tiran en estas dianas en sala, en competiciones en aire libre y en competiciones que hablaremos de ellas de campo y bosque. Respecto a los materiales, aquí tenemos unas flechas. Las flechas tenemos varios tipos con distintos componentes. Las hay de madera, de carbono, de aluminio y de aluminio-carbono, de los dos componentes a la vez. La más tradicional es la flecha de madera, que es la que utilizan los longbow, que llevan plumas naturales, ¿de acuerdo? Y son, como decía, de madera, los llamamos los vástagos de madera. La siguiente flecha sería, por ejemplo, la flecha de aluminio. Estas flechas lo utilizan mucho los arcos de poleas para tirar en sala. En aire libre, si bien cuando las inventaron fue la revolución y la evolución a la madera, cierto es que ahora ya no se utilizan mucho porque no son muy precisas. Luego tenemos las flechas de carbono. Las flechas de carbono sí están muy utilizadas, sobre todo en los arcos tradicionales y en algunos arqueros con arcos olímpicos o arcos compuestos, pues son flechas más evolucionadas que tienen un índice de rectitud muy elevado. Luego tenemos las flechas, parece de carbono, pero esta por dentro tiene una lámina de aluminio, es aluminio por dentro y carbono por fuera. Este tipo de flechas hay algunas incluso que tienen forma de barril, es decir, no son totalmente, el tubo no es totalmente paralelo, es un poquito más ancho por la parte de atrás. Esto lo que hace es que tengan mejor penetración en el aire, ¿no? Las partes de una flecha pues son muy sencillas, tenemos la punta, el tubo, como estábamos diciendo hasta ahora, las plumas, que aunque sean sintéticas se llaman plumas, y esta parte final de la flecha que es el culatín, que es el elemento que colocamos en la cuerda. Respecto a las protecciones de los arqueros, tenemos varias. Una es el protector de brazo, hay de muchos tipos, que lo colocamos en el brazo con el que sujetamos el arco, por si cuando soltamos la cuerda nos da en el brazo que no nos haga daño, ¿de acuerdo? El protector de brazo. Luego tenemos, lo llevo puesta, luego tenemos la dactilera, que es un protector de dedos, porque la cuerda la cogemos con 3 dedos y al soltar, para que no nos haga daño en las yemas de los dedos, ¿de acuerdo? Entonces este se llama dactilera. Tenemos otro tipo de protecciones, que más que nada se suele utilizar, no como protección, pero sí para evitar que la ropa se interponga en la salida de la flecha, que es la pechera, el protector de pecho, que se engancha por detrás. Para los arcos tradicionales, porque lo tradicional es lo que interesa en el arco tradicional, se utilizan en medio de la dactilera de este tipo, utilizamos guantes, ¿vale? Más como en la época que se utilizaban estos arcos, ¿vale? Utilizamos guantes. Las protecciones de los arcos tradicionales también suelen ser hechas a mano, a los arqueros les gusta tener distintos tipos de protecciones, ¿no? Hay verdaderas obras de arte en los brazos de los arqueros. Con esto
Hemos hablado un poco deprisa de las dianas y de las protecciones de los arqueros. Próximamente ahondaremos un poquito más en el uso de los arcos. Hola, estamos aquí en la entrevista del canal deportivo. Hoy vamos a hablar de balonmano y vamos a hablar de Rocasa Gran Canaria, un equipo legendario, un equipo laureado, un equipo que está entre los grandes del balonmano femenino español y sobre todo de un gran proyecto de cantera. Para hablar de este equipo tenemos a su gerente, a Yuval Moreno, que se encuentra con nosotros. Buenas noches, Yuval. Hola, buenas. Bien, hablamos de este equipo que bueno, se fundó hace muchísimos años. Sobre todo con una idea de llevar el balonmano a una zona como era el barrio de las Remudas, hacer deporte. En principio era solo esa la idea de tu padre, de Antonio Moreno, a lo que es hoy un gran equipo del balonmano femenino español. ¿Cómo ha sido todo ese camino? Pues bueno, ya íbamos, como tú dices, desde el año 78, que mi padre lo destinaron a las Remudas. A partir de ahí, pues con un buen número de compañeros, maestros, pues dieron salida a las necesidades deportivas y sociales del barrio y poco a poco pues fueron consiguiendo objetivos, consiguiendo metas, subieron a División de Honor, se asentaron en la categoría, empezaron a participar en competiciones europeas y en este último lustro pues hemos recogido el premio a todo ese trabajo con los 7 títulos, las 2 Challenge Cup, las 2 Copas de la Reina, las 2 Supercopas y la Liga Iberdrola, que por fin ya está en nuestras vitrinas. El proyecto de cantera ha facilitado, sobre todo en la crisis, cuando llegó la crisis económica a casi todos los equipos, sobre todo los de talonario. Eso favoreció al Rocasa, que siempre había apoyado la cantera, siempre había trabajado con la cantera. Pues la verdad que sí, que en principio, o sea, en el 2009, 2010, 2011, 2012, cuando los equipos de la península que confeccionan su plantilla a base de talonario, que tenía fichajes de jugadoras extranjeras de muchísimo nivel o que jugadoras nacionales pues le ofrecían el doble que lo que cobraban cada uno de los clubes, por la verdad que rompieron el mercado, y ellos se sustentaban su presupuesto prácticamente en aportaciones de empresas que se dedicaban al ladrillo o ayuntamientos que patrocinaban de una manera muy fuerte a cada uno de los clubes, y con esa crisis pues dejaron de funcionar, como el Elda, como el Ferrobús, como el Osito, el Sagunto, el Ichaco. Y bueno, los clubes que fuimos trabajando con la cantera y fuimos no gastando mucho dinero en fichajes, sino un poco invertirlo en lo que es la base, pues al final somos los que nos hemos quedado en la liga, como puede ser Alcobendas, el Elche, el Veravera, el Rocasa o algunos que han subido en estos últimos años, como el Aula Cultural, como el Granollers, como el propio Guardés. Entonces creo que es de justicia a todos esos éxitos que hemos conseguido estos últimos años gracias a la continuidad sobre todo del bloque de jugadoras. Hablamos de esta temporada ya incorporándonos al presente. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo lleva? Bueno, ha habido un pinchazo recientemente, pero en principio el nivel bueno, ¿no? A ver, la verdad que el equipo se ha conformado un equipo bastante bueno, bastante equilibrado en todas sus líneas. Hicimos una pretemporada bastante buena. También tenemos una baja por lesión de Tirara, de María González, que ya de la temporada pasada ya vinieron arrastrando distintos problemas y no pudieron arrancar con todo el equipo. Luego jugamos bastante bien la Supercopa, conseguimos ganarla, pero tuvimos la baja de Zaina y bueno, fuimos a la previa de la Champions. A priori podíamos haber hecho un poquito más, pero bueno, nos quedamos con ese tercer puesto después de haber perdido contra el equipo local y de haberle ganado al Jagodina serbio. Y nada, en estos días estamos jugando
la clasificación para la fase de grupos de la EHF y a ver si tenemos suerte y podemos pasar a esa fase. Sí, porque además hay que distinguir de la Challenge a la EHF Cup, ¿no? Sí, la EHF es la segunda competición de Europa. Después de la Champions, una ¿no? segunda competición que es bastante fuerte, con equipos con mucho presupuesto, y equipos rusos, equipos daneses, equipos franceses, noruegos, húngaros, que es donde ahora mismo está prácticamente las mejores jugadoras del continente, y para el club y para la isla y para las islas y para Telde sería todo un privilegio el poder presenciar una fase de grupo de la EHF en Gran Canaria. Hablamos de los patrocinadores, el apoyo de Rocasa sigue siendo total, ¿no? Es indiscutible, prácticamente gracias a la aportación de Rocasa es lo que nos hace subir ese peldaño con respecto a los otros equipos de élite que están en Gran Canaria, que tiene prácticamente las mismas subvenciones que pueda tener nosotros, del Uno de Canarias y del Cabildo, pero ese plus para poder competir en Europa y ese plus para poder mantener una plantilla competitiva es lo que nos da Rocasa, y sobre todo estos 20 y pico años que han estado con nosotros, y que ahora nosotros le estamos devolviendo a ellos toda esa confianza que nos han depositado con los títulos. Con las instituciones más o menos bien, ¿no? Es decir, con tanto Cabildo como Gobierno de Canarias, bien. Bueno, siempre uno, están pagando, bueno, pagan. Siempre uno pretende o quiere que se le valore de una manera un poco más positiva como hasta ahora. El Cabildo, ahora han habido cambios Con el nuevo consejero. con el nuevo consejero, hay unas partidas, unas cantidades que se nos adeudan de la temporada pasada, donde llegamos a la final de la Challenge Cup y todavía no hemos recibido esa cantidad, y también queda pendiente por recibir la cantidad por jugar la Champions este año. Esperemos que todo se resuelva antes de final de mes, porque si no, no tendremos liquidez para poder afrontar esa competición. Nos centramos en la Liga, las posibilidades intactas, ¿no? Porque aunque a pesar de ese pinchazo, ahí están todos metidos en un paquete. Sí, a ver, la Liga se está decidiendo, se va a decidir por segundos. Ahora mismo, la semana pasada, el Vera Vera empató en casa contra Elche en el último segundo y le ganó el último segundo al Granollers fuera. O sea que, y nosotros hemos perdido incomprensiblemente contra el Betis Alcobendas, pero bueno, el equipo está creciendo como grupo. Si ahora somos capaces de pasar a la fase de grupos de la EHF, vamos a trabajar fuerte ahora en diciembre para prepararnos y sobre todo recuperar a Zaina de cara a la segunda parte de la competición, porque se nos antoja imprescindible para poder conseguir los éxitos. En cuanto a la portera Silvia Navarro, incombustible, ¿no? Sigue dando tardes y noches de gloria al equipo Gran Canario. Sí, Silvia es un seguro de vida. Cuando ella está centrada, cuando ella está en forma, cuando estamos motivada, es una auténtica pasada, y sobre todo en Europa, donde los equipos y las jugadoras le tienen un respeto, terrible. Y también contentos de contar con Ana Palomino, que tuvo que asumir la titularidad en la Supercopa porque Silvia tuvo un problema físico y se hizo un partidazo. O sea que estamos muy contentos con la portería que tenemos. Silvia, una portera de presente, y creo que todavía le queda un par de años más, y la traída de Ana Palomino, pues que sea relevo natural de Silvia, aunque ya está cuajando partidos bastante importantes. Las jugadoras canteranas destacando, ¿no? Incluso las jóvenes. Le está dando minutos Carlos Herrera y Roberto Santana y están aprovechándolos, ¿no? Sí, la verdad que tenemos, puede que seamos los equipos más veteranos en la categoría, porque la verdad que el bloque de Tidar, Aridia, María González, por sus jugadoras ya que pasan los 30 años, pero también viene un grupito de jugadoras jóvenes, como por ejemplo Arinegua, Iraya, Yuli, ahora también Ana, Alba Spunini, ¿sabes? Tenemos jugadoras que, Zaina incluso, son jugadoras que nos va a mantener el bloque de aquí a 4, 5, 6 años, para que la segunda
generación de este grupo pues pueda continuar en el equipo y pueda conseguir éxito. Hablamos de uno de los fundadores, o el fundador, de Antonio Moreno. ¿Qué significa para este equipo? Sobre todo para que la gente lo sepa. No, significa todo, significa el buscar las perras, el moverse por las instituciones, todo, el estar presente desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche en el pabellón viendo cada uno de los entrenamientos, el hablar con las jugadoras, con los entrenadores, vamos, es todo. Creo que ahora mismo Antonio Moreno es todo Se le ha reconocido la labor, independientemente del nombre del pabellón, la ciudad de Telde le ha reconocido la labor, y en Gran Canaria. Sí, yo creo que sí, yo creo que mi padre, su figura, una figura indiscutible dentro del deporte y del panorama tanto del municipio de Telde como de Gran Canaria, de Canarias, incluso a nivel nacional. Él va por toda Europa y los delegados federativos ya lo conocen y creo que se lo ha ganado con creces y bueno, su figura está ahí. Volvemos a la liga, veremos el título de liga por parte del Rocasa. Se va a intentar, ¿no? Vamos a intentarlo por todos nuestros medios. Está claro que en el pasado... Hace unos años era inalcanzable, ¿no? Pues yo recuerdo haberte hecho alguna entrevista hace 10 años o 8 años y era un tema complicado llegar a ser primero. Hoy está ahí por lo menos. Ahora mismo, en estos últimos 5 o 6 años, no hemos renunciado a nada. Hemos tenido plantillas, hemos tenido entrenadores, hemos tenido afición, hemos tenido grupo para pelearlo. Nos habíamos quedado un par de años ahí, incluso un año empate a puntos con el Veravera, al final nos ganó por golaveraje particular, que fue una... Y bueno, ya esta temporada pasada, pues por suerte, por trabajo, pues conseguimos ese título y hace que las jugadoras sigan convencidas de que si trabajan duro, pues pueden volver a conseguir. El tándem nuevo este año de Carlos Herrera, Roberto Santana, muy bien, ¿no? No, este año y el año pasado. Bueno, el año pasado, pero perdón. Sí. Son dos entrenadores del club, que han sido jugadores del club, que han entrenado a la base del club y que llevan años trabajando con el equipo grande, tanto de primero como de segundo entrenador, y es un tándem que se compenetra a las mismas maravillas y que se lleva bien. Vamos llegando al final de esta entrevista, Yuval. ¿Qué le dirías tú a la gente en general, a los aficionados del Rocasa, pero a los aficionados al deporte en general, bueno, pues para que acudan a esos partidos que normalmente van, porque yo soy fiel testigo de que prácticamente está lleno, pero para que acudan a ver en directo, ver balonmano del bueno? Yo creo que tenemos la suerte de tener a una afición fiel que siempre acude a los partidos, y cuando realmente el equipo necesita de que vengan más gente, la verdad que ha asistido tanto a las finales de la Challenge Cup, cuando la hemos jugado aquí en Telde, o cuando hemos jugado algún partido, por ejemplo, partido en el centro insular, por Ginamar, cuando le ganamos a Porriño para ser campeón de liga. Media hora antes ya no cabía nadie y se tuvo que poner el cartel de ya no hay más entradas vendidas, y fue aquella una fiesta. Creo que cuando realmente el equipo ha necesitado del pabellón y de su público lo ha tenido, pero sí necesitamos que a lo mejor tengan más continuidad a la hora de poder afrontar y de poder acompañar al equipo. Nada más, pero bueno, súper contento con la afición que tenemos. Y una última pregunta que no me quiero yo reprimir. ¿Necesitaría el Rocasa un pabellón mejor, un pabellón en mejores condiciones? No, yo digo por la categoría del equipo, por todo lo que lleva. Hombre, lo que sí le haría falta es que creo que está ya en fase de adjudicación, es que el techo se impermeabilice, que la verdad que cuando llueve pues pueden caer algunas gotas y puede que suspendan un partido, tengamos que irnos a otro pabellón, y también que los vestuarios que tenemos son vestuarios de hace 30 años, son vestuarios muy pequeños, y cuando viene sobre todo equipos de competición europea, nosotros vamos a pabellones en Rusia o en Bielorrusia o en Rumanía o en cualquier país, que no tiene nada que ver, ¿no? Son pabellones muy viejos, pero son vestuarios bastante más grandes y un poco más modernos. Pero bueno, también nuestro pabellón tiene la estructura
que tiene, y lo único que habría que hacer es tirarlo y volverlo a hacerlo nuevo, o no sé. Pero bueno, al principio, con que nos arreglen el techo y no se nos moje cuando jugamos partidos, por lo pronto estaremos contentos. Pues Yuval, se nos ha acabado el tiempo, ha sido todo un placer tenerte con nosotros en las cámaras del canal deportivo. Desearle lo mejor al Rocasa Gran Canaria, que siga ahí. Y, bueno, ahora está el nuevo reto, aparte del título que ya se ha conseguido, la EHF, que bueno, puede ser también, es un reto, no lo sé si se llegará hasta el final, pero es una prueba de que el Rocasa está trabajando bien y que está consiguiendo triunfos, ¿no? Pues nada, lo intentaremos, no nos quedaremos en el camino sin intentarlo, y a ver si tenemos ese piquito de suerte que nos hace falta en Rumanía para pasar. Gracias, Yuval. Gracias a ustedes. Bien, pues las palabras de Yuval Moreno, gerente del Rocasa Gran Canaria. Hoy hemos aprendido un poquito más sobre este club teldense, este club gran canario, que cada día nos da ejemplo de lo que debe ser un equipo, de lo que se debe trabajar con un equipo y los resultados que se consiguen con un equipo como el Rocasa Gran Canaria. Gracias por estar ahí, les espero en una nueva entrevista del canal deportivo. Hasta siempre. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Saludos, nuevamente una vez más en Enviciados dentro del canal deportivo. Hemos estado hablando del ciclismo, en estas últimas semanas hemos estado hablando del ciclismo federativo, hemos dejado un poco aparte la movilidad y la seguridad vial y hemos estado hablando del ciclismo federativo y la vejez del mismo. Quedamos la semana pasada en desgranar un poco la razón de por qué en las escuelas de ciclismo tenemos en Canarias, en Gran Canaria en particular, parece que hay un elevado número de participantes que ronda los 300-350 niños de aproximadamente 2.500 licencias que puede haber en Gran Canaria, 2.300, 2.400 licencias, y sin embargo, después vemos que el ciclismo de escuela, cuando se pasa a la categoría de cadetes, hay un descenso muy grave, muy alarmante, pasando en la categoría de cadete, que es la primera dentro del ciclismo ya competitivo, por decirlo de una manera, donde la competición tiene una importancia mayor, ves que nada más hay 4 o 5 participantes. Y el problema está en las escuelas y la proyección que hace la federación de cómo gestionar a esas escuelas y quién forma esas escuelas. La escuela normalmente, el ciclismo es donde se le enseña técnica, la técnica es lo principal. Yo tuve un compañero, además un ciclista después profesional que corrió con el Kelme, Manolo Beltrán, que me decía: Canario, como decía él, Canario, lo que ganes de pequeño no lo vas a ganar de mayor. Y tenía mucha razón. Todo lo que se intenta inculcar de vencer, de correr más que el otro, que tu compañero y ganar, en las escuelas no tiene ningún valor, no sirve para nada. Porque a esas edades lo que tenemos que hacer es formación, que entiendan lo que es la bicicleta, que conozcan esa herramienta que va a ser su futuro, o pretendemos que sea su futuro, que se conozca su cuerpo, que sepan cómo funcionar dentro de un pelotón ciclista, si van a decantarse por el ciclismo de carretera, o entiendan la técnica del descenso, si hacen esa modalidad dentro del ciclismo de montaña, o los rallies en ciclismo de montaña, cómo afrontar una roca, una montaña, un terraplén, y qué hacer en ese momento, cómo gestionar ese recorrido con tu bicicleta.
lo que es el compañerismo, insistir en lo que es el compañerismo, el respeto por el contrario, que unas veces será tu contrario y otras veces será tu compañero. Todo eso es lo que se da en las escuelas, la seguridad vial también, sanitario, aspectos sanitarios, de saberse alimentar, de saberse duchar inclusive, en cómo secarse. Algo tan elemental como el secarse se enseña también en las escuelas. Y eso no lo veo, eso no lo veo. Lo que se inculca en las escuelas, en las veces que he ido, y han sido unas cuantas, aparte de mi época de federativo, en la cual el ciclismo era distinto y se inculcaba nada más que la gincana, la habilidad y la técnica. Ahora lo único que hay de las pruebas que se celebran, hay una exclusivamente que es una gincana, el resto son todas pruebas competitivas para niños de 10 años. He ido a una contrarreloj de niños de infantiles, de niños de 9, 10 y 11 años, una contrarreloj, algo que en cabeza de cualquier técnico que tenga conocimiento de lo que significa el ciclismo, eso es inconcebible. Pues bueno, ya que hemos empezado, seguiremos la próxima semana analizando esto de las escuelas de ciclismo y cuál puede ser esa problemática de esa caída, y nos vemos en Enviciados dentro de una semana. Hola, buenas noches. Gracias por estar ahí una semana más. Hoy me gustaría traer un tema que ha estado algunas veces en los medios de comunicación, pero es como el Guadiana, aparece y desaparece, aparece y desaparece. Y me refiero a la situación del Ballet Gran Canaria baloncesto. No a la deportiva, que después de un año desastroso la temporada anterior, en esta misma campaña, donde ya no se va a estar en Europa después de muchas temporadas y después de haber estado en la élite, en la Champions del baloncesto, en la Euroliga. Este año solamente se va a jugar la competición regular de la ACB. Tiene su ventaja. Al no tener competición europea, pueden preparar mejor los partidos, pueden entrenar más, etc. Y en teoría, con la plantilla y el presupuesto que se tiene, se debería estar entre los 8 primeros para disputar la Copa del Rey y también a final de temporada el título de liga. Volver a antaño. Después de un mal inicio, los de Fotifo Sicari parece que ya están levantando la cabeza, pero no era del tema deportivo del que quería hablar. Decía que el tema del Guadiana, que aparece y desaparece, es la situación jurídica del equipo. Recordemos que el Granca está mantenido por una institución pública, el Cabildo de Gran Canaria. Ojo, dos cuestiones. Desde el punto de vista publicitario, es una gran inversión, porque después del fútbol, el baloncesto es el deporte más seguido. Y la repercusión publicitaria del nombre Gran Canaria, que recuerden que hace unos poquitos años era Las Palmas, ahora ya se nombra la isla, una de las causas es el equipo de baloncesto, el Granca. Por tanto, desde el punto de vista publicitario es una gran inversión del Cabildo. Pero desde el punto de vista social, hay mucha gente que sigue sin ver claro por qué una institución pública subvenciona, patrocina prácticamente en casi un 100% a un equipo deportivo. Porque el resto puede decir lo mismo. El balonmano, los otros equipos de baloncesto, el vóley, el baloncesto en silla de ruedas, lo que quieran, el hockey. Dice, oiga, ¿y por qué usted ayuda totalmente a un equipo de baloncesto donde si nos ponemos a las malas prácticamente tiene un canario, y nosotros que trabajamos aquí con la cantera, que también no tenemos esa repercusión del baloncesto, pero estamos aquí también, nos merecemos a lo mejor lo mismo? Y quizás desde el punto de vista de justicia, de equidad, eso es a lo correcto. Pero ¿cuántos años lleva el Cabildo con la idea de quitarse el Granca de en medio? Se le hizo el pabellón con la idea de que el Granca con el pabellón podía generar recursos y subvencionarse a sí mismo, como por ejemplo el Baskonia, un modelo similar. Pero se le echó el pabellón y sigue siendo el Cabildo que esté ahí. La pregunta es, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién tiene las narices de decir públicamente el Cabildo a partir de ahora ya no se hace con los gastos del baloncesto Gran Canaria, del antiguo Claret,
sino que tendrán que ser ellos con sus propios recursos cuando sabe que actualmente sería inviable y sería la desaparición del equipo de la ACB. El tema está ahí, el tema sale unas veces, se oculta a otro, pero más tarde o más temprano, alguien de la institución insular, esta corporación, la próxima o la venidera, tendrá que ponerle el cascabel al gato y tendrá que ser el propio Granca el que se gestione con sus propios fondos y no exclusivamente de dinero público. Se me ha acabado el tiempo. Como siempre le digo, intenten ser felices, esbocen una sonrisa y ahora que estamos llegando a las Navidades, recuerden, el vaso siempre medio lleno, no medio vacío. Buenas noches y hasta la próxima semana. Comenzaba la cuarta edición Entre Montañas Paralelo 28, con la rueda de prensa que se celebraba en el Gran Canaria Arena el pasado martes y que contaría con la presencia de Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Tomás Pérez, alcalde de la aldea, y la concejala de Deportes, Yasmina Llarena. Durante este acto se contaría pormenorizado los actos que se iban a celebrar desde el viernes al domingo y las carreras que se realizarían en esta cuarta edición. Los resultados del viernes al sábado serían en la carrera de 15 kilómetros el vencedor Alejandro Mayor Guzmán con 01:12:49, segundo sería José Almeida Campos 01:13:18 y en tercera posición Omar García Melián 01:13:39. En la carrera de 30 kilómetros el vencedor sería Samuel Ortega Hernández con 02:41:06, segundo Javier Sosa Medina con 02:42:06 y tercero Raúl Herrera Grimón con 02:43:45. En la carrera corta de 11 kilómetros celebrada el viernes el vencedor sería Jesús Hernández con 52:41, en segunda posición entraría Raúl Santana con 55:20 y en tercera posición sería para Alejandro Gómez con 55:49. Se celebraba el pasado sábado el Campeonato de Canarias de Natación Artística en la piscina Martín Freire de la Ciudad Deportiva Gran Canaria, con buena participación. Se competiría en horario a partir de las 10 horas a las 19 en las categorías de infantil, junior y senior. Sentimos no poder ofrecer los resultados ya que al cierre de nuestra edición no estaban publicados.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Primera victoria del Club Deportivo Yacal en esta liga de segunda división Grupo 12 del tenis de mesa español, al vencer al tercer clasificado del tenis de mesa Defensa de la Isla de La Palma por 4-2 en la tarde del sábado en las instalaciones deportivas de La Piscina en La Isleta. Los parciales serían: Natanael Valencia vencería 3-1 a José Manuel Hernández con parciales de 11-4, 11-6, 3-11 y 11-9. Akash Kaknani vencía a José Arturo Viña por 3-2 con parciales de 11-5, 6-11, 13-11, 3-11 y 12-10. Jordan del Cristo derrotaba a Eladio González por 3-1 con parciales de 2-11, 11-9, 11-6 y 11-2. Y Natanael Valencia caía ante José Arturo Viña por 2-3 con parciales de 6-11, 13-11, 12-10, 6-11 y 7-11. Jordan del Cristo Rodríguez perdía ante José Manuel Hernández por 2-3, 11-9, 11-7, 7-11, 6-11, 10-11. Y Akashi Karnani daría el cuarto punto a su equipo al vencer 3-1 a Eladio González con parciales de 4-11, 11-9, 11-8 y 11-7. La clasificación después de esta jornada la encabeza el Tenegueste, seguido del Teneguía, Mensei y Defense. El Club Deportivo Yacal ocupa la penúltima posición. El líder de la primera división, Grupo Sexto La Garita, vencía sin dificultades al cuarto clasificado de la Chamán por 3-1, en partido disputado sábado por la tarde en el campo de la Herradura. A pesar de que los dos últimos partidos los había terminado con empate a 1 ante el Unión Viera y Las Torres, en esta ocasión el equipo teldense se hizo fuerte en su feudo y no dejó que se escaparan los 3 puntos, afianzándose en la primera posición. Ya desde los primeros 45 minutos el equipo de casa imponía su ley en el marcador, que le permitía ir al descanso con ventaja. En la segunda parte la Chamán lo intentó poniendo en aprietos la portería teldense, pero solo fue capaz de marcar un solo gol, mientras que las de casa colocaban 3 goles en la portería del equipo de Santa Lucía. Con esta victoria la Garita ocupa la primera posición, mientras que cierra la tabla el Montaña Alta, Juventud y Las Torres, que conseguían esta jornada una victoria a domicilio por 1-2 ante el Montaña Alta. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato
mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Y hasta aquí ha llegado nuestro programa Canal Deportivo. Les emplazo a la semana que viene por este mismo canal y a esta misma hora que volveremos con lo más noticioso en cuanto a deporte se haya producido en la isla. Hasta siempre.